Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro del día de hoy dentro de esta unidad curricular que tiene como propósito conocer un poco más, profundizar sobre algunos aspectos que están vinculados con las razones del surgimiento de los movimientos antropológicos dentro de la enseñanza de la matemática, entendiendo que siempre en la enseñanza se ha centrado la atención desde el punto de vista de desarrollo y desde el punto de vista de investigación en dos vertientes muy particulares que son tanto la enseñanza, la didáctica propiamente dicha, como el aprendizaje. No obstante, las corrientes que surgen luego de ubicarse en ciertos paradigmas de investigación, pues llevan a los docentes y a los investigadores a procurar acercarse hacia otras perspectivas, es decir, no mirar los procesos de enseñanza y de aprendizaje como procesos aislados, descontextualizados o posiblemente cuyos objetivos, propósitos y su misión se aleje de lo que es la circunstancia antropológica propiamente dicha. Esto significa que los movimientos y las tendencias actuales pues procuran reconocer ciertas teorías que involucran aristas inmersas dentro de esa complejidad natural de lo que es la sociedad actual. Reconocemos, por supuesto, que la sociedad actual está caracterizada por un carácter volátil, dinámico, también caótico, pero que cada uno de esos escenarios complejos definen aristas que muchas veces no pueden ser consideradas todas a su vez dentro del proceso, ya sea de enseñanza o ya sea de aprendizaje, ya sea desde el punto de vista didáctico o desde el punto de vista investigativo. Por tal razón, reconocer ese interés que ha surgido últimamente en lo que es la investigación, en lo que es el proceso, el desarrollo del proceso didáctico como tal, pues es muy importante, tiene un alto valor, porque permite ubicar al docente como un ser abierto, como un ser amplio ante las múltiples posibilidades de desarrollar su práctica pedagógica y de reconocer la multiplicidad de factores y dimensiones que definen el hecho educativo. Entonces, acercarse a esta realidad implica que cada vez que nosotros vayamos a desarrollar una instancia didáctica o un proceso investigativo, pues reconozcamos la complejidad de ese fenómeno en el cual estamos inmersos, del cual somos protagonistas y que intentamos analizar pues con una mirada un poquito más densa para obtener un retrato un poco más amplio de esa descripción como tal. En este proceso hago mención a una de las teorías que han surgido últimamente y es precisamente la teoría propuesta por Milagros Rodríguez sobre el carácter complejo, diatópico y ecosófico de la enseñanza de la matemática. Esta investigadora hace reconocer que se hace necesario una teoría de orden decolonial, pero que involucre también la importancia de la matemática dentro del contexto ético, mm, ecosófico, planetario, donde se reconoce la importancia como una herramienta que permite alcanzar soluciones a los diversos problemas sociales y donde se pide que no necesariamente esta materia sea pues involucrada con los aspectos abstractos que la caracterizan, sino que se considere su fundamental interrelación con los contextos sociales y culturales donde se desarrolla la vida cotidiana del estudiante y también, por supuesto, la vida cotidiana del docente. Entonces, lo que supone esta primera revisión de estos aspectos, pues es una revisión de la decolonialidad planetaria en la educación matemática, decolonial tras compleja. Así lo llama Milagros Rodríguez como proceso que es no solamente transcomplejo, sino también, pues, obviamente multidimensional, con una gran cantidad de aristas que lo hacen difícil de concebir en plenitud. Toda investigación que se desarrolle, todo proceso didáctico que se planifique, intentará asumir toda esta serie de aristas, pero no obstante, no podemos garantizar que se involucren a todas ellas,
pudieran quedar en algún momento, algunas sin consideración propiamente dicha, pero siempre pues queda abierta la posibilidad de que a futuro pues se consigan nuevas investigaciones que si las involucren, que si las considere, y entonces se enriquezca paulatinamente todo este proceso de generación de aprendizaje. Esto es una teoría que por su propia naturaleza pues es bastante reciente. No es una teoría que ha sido desarrollada por muchos años, pero la autora de la misma ha procurado insertar dentro de lo que es el campo de discusión de todos los constructos teóricos emergentes, pues su posición particular, su forma de ver la educación tan particular, tan singular, y ha tenido buena cabida en el ámbito latinoamericano, justamente porque se intenta, según lo dice ella, rescatar todas estas realidades que están, digamos, ocultas, por decirlo de alguna manera, dentro de estos escenarios educativos y entonces se rescata o se intenta rescatar justamente estas particularidades, estos contextos para hacer la matemática más cercana al estudiante. Entonces, debemos reconocer cuál es justamente el punto de partida de esta visión. Por una parte, se dice, o Rodríguez lo establece así, que es necesario reconocer la esencia ecosófica ateniente a las mejores virtudes de la educación matemática, es decir, el pensamiento metacognitivo de alto nivel y la conformación del ciudadano en su pensar de la responsabilidad social. Ya con esto nos asoma Rodríguez una doble vertiente. Es ubicar precisamente al estudiante como parte, como actor esencial, reconociendo sus cualidades, reconociendo sus potencialidades, pero también todos aquellos elementos que le permiten desarrollar su proceso metacognitivo. Y por la otra, ayudar a esta conformación del ciudadano, no como un ciudadano aislado de la realidad social, no como un ciudadano aislado de su entorno cultural, sino reconociendo que hay un entramado de relaciones entre la matemática y ese escenario en el cual él desarrolla su vida. También desde la geopolítica alega que hay un punto de partida que le da peso a esta conformación de esta visión. La matemática para todos, pero no como una mera retórica, sino una biopolítica del poder que transita y empodera al estudiante a una manera viva y afectiva de hacer matemática. Con esto se reconoce el carácter digamos, práctico, significativo de cada contenido, porque cuando se empodera el estudiante de este conocimiento matemático, Rodríguez indica que él puede hacer una vida útil y efectiva dentro de la sociedad. Por eso el llamado, desde esta perspectiva que propone Rodríguez, es que justamente todo conocimiento matemático lleve una vinculación estrecha y se le haga ver al estudiante ese entramado real con su cotidianidad, con sus escenarios de vida, para que ubiquen la utilidad, para que ubiquen la aplicación de estos conocimientos dentro de su vida y puedan en todo caso pues ser aplicados de una manera consciente. Significa en todo caso que se aspira a una resignificación de la matemática, resignificación de los contenidos particulares que se desarrollan y una nueva forma de contextualizarlos, no solamente para hacerlos ver que dentro de un plano general la matemática puede ser aplicada en la economía o en la agricultura, sino llevarlos a ese centro de acción para que ellos sean actores esenciales y fundamentales de los procesos de conocimiento en su vida cotidiana. Entonces esta es una primera idea que ella suma y que pues permite entender el punto de partida de esta visión. En cuanto a lo que se denomina el rizoma tras metodología de la indagación, pues debo decir que Rodríguez fundamenta su posición justamente en lo que denomina el camino transmetodológico emergente y disruptivo, es decir, busca nuevas formas de investigar, nuevas formas de conocer el proceso didáctico a partir de rizomas, es decir, toma prestado este término del área de la química y de la biología para entender que hay caminos tipo espiral que nos llevan a conocer el proceso, el fenómeno,
pero que nos retorna al mismo fenómeno con una nueva mirada, un conocimiento un poquito más profundo del mismo y siempre pues nos permite retornar al mismo con nuevos prismas para conocer un poquito más de él. Retomamos entonces en esta posición de Rodríguez tres aspectos esenciales. El primero es reconocer que esta mirada transmetodológica que ofrece ella desde su teoría ecosófica eh, es ir un poquito más allá de lo tradicional, es romper la barrera del parcelamiento del conocimiento, es romper las fronteras que nos ubican en disciplinas aisladas y entonces así se complejiza la investigación, pero también se superan las metodologías tradicionales rígidas que ofrecen miradas menos densas, menos amplias y también menos ricas porque dejan de lado muchos aspectos que siempre están en esa dinámica compleja generando nuevas características de la realidad. Un segundo aspecto que destaca la doctora Rodríguez es la presencia de caminos rizomáticos, es decir, la transdisciplinariedad crea mesetas en ese discurso de la teoría decolonial. Podemos alcanzar un conocimiento pleno en un instante, pero luego el mismo pudiera ser incompleto ante nuevas circunstancias sociales. Es importante que cada contenido se vincule con la realidad, pero se reconozca hasta qué punto el estudiante ha alcanzado una profundización y resignificación de ese contenido en su propio contexto social y cultural. Entonces, se le nutre como ser que se está formando de toda esta serie de conocimientos, pero ese proceso tiene que ser acompañado, obviamente, con una contextualización plena para reconocer la importancia y la aplicación justamente de todos estos procesos de carácter didáctico, de carácter investigativo, de carácter social, de carácter cultural, de manera que el estudiante esté llenando, ¿sí?, su plenitud de conocimiento de toda esta serie de aspectos que lo involucran. El otro proceso al cual ella hace un llamado particular para entender cómo se investiga y cómo se enseña desde esta perspectiva es el proceso al cual llama continuo de indagación. Por tanto, la indagación y la investigación, Rodríguez la concibe como un proceso recursivo. Vamos y venimos, regresamos con nuevas miradas sobre el mismo proceso, se regresa a la problemática, pero se avanza procurando que siempre se observe las realidades desde esas miradas particulares. No podemos decir, por ejemplo, que la enseñanza de los polinomios ha alcanzado, pues, digamos, una cúspide eh, de orden didáctico a nivel latinoamericano, cuando todavía, por ejemplo, en contextos culturales indígenas o contextos rurales, no se aprecia la aplicación de este concepto, no se vincula con fenómenos reales o cuando hay investigaciones que determinan que siempre siguen siendo temas que se aprecian como abstractos, no tangibles, complejos para el estudiante, y entonces pues no podemos generalizar, tenemos que regresar, darle una nueva mirada al proceso y recursivamente analizar cómo hemos alcanzado una evolución tanto desde el punto de vista didáctico como desde el punto de vista de la investigación. Así como ella hace mención a toda esta serie de aspectos, pues también nos hace referencia a otros. Por ejemplo, denomina la metódica que alcanza dentro de su teoría particular transcompleja una metódica de carácter hermenéutico comprensivo, pero que también es de carácter ecosófica porque pues lleva la amplitud a los aspectos ambientales y naturales que circundan el contexto del estudiante y también diatópica. Es decir, dentro de todo esto, pues se le da una nueva mirada a lo que es tanto el proceso didáctico como investigativo, pero se reconoce el valor como tal del estudiante como actor y del docente como actor esencial desde la mirada de la enseñanza y desde la mirada de la investigación. Entonces, cuando se habla de que este transmétodo particular que ofrece Rodríguez es una hermenéutica comprensiva, es porque permite comprender la interioridad de los saberes, sin distinción entre soterrados y científicos. Es decir, cuando se aproxima a un fenómeno educativo,
es importante que se reconozca también todos esos elementos socioculturales, antropológicos puros que definen el proceso educativo para que se tenga una comprensión amplia de ese fenómeno que se pretende estudiar. No se puede descartar esa relación que existe entre el estudiante y su comunidad, sobre todo en contextos rurales, en contextos indígenas, en contextos donde se vive violencia generada por la incursión de grupos irregulares, donde hay, por ejemplo, problemas derivados de conflictos bélicos, confrontaciones entre países. Entonces, todos esos conocimientos pudieran estar enmarcados dentro de un conjunto de aristas y rasgos que son muy esenciales, pero que se pudieran encontrar soterrados y deberían, en todo caso, de acuerdo a lo que expresa Rodríguez, rescatarse para poder alcanzar una máxima comprensión de la realidad y llevar el conocimiento matemático justamente a las necesidades propias del contexto del estudiante. Dicho esto, también viene a aclarar lo que entiende Rodríguez como la hermenéutica diatópica que ella propone dentro de esta teoría particular. Entonces, Rodríguez nos indica que esta hermenéutica, precisamente tan singular, supera distancias entre lugares de comprensión, incluyendo matemáticas escolares y no escolares. No se trata de alejar el contenido de la realidad del estudiante. Reconocer que la matemática puede presentarse en cualquier lugar y escenario de su vida, que va a tener una utilidad particular y que va a terminar enriqueciendo esa formación de ciudadanos que se aspira dentro de lo que es digamos, el proceso general de formación del individuo. Más aún en estos escenarios sociales, pues que, digamos, exigen y demandan al docente, pues tener unos caminos diferentes en ese proceso formativo. En cuanto a la hermenéutica ecosófica, pues hace un llamado a atender esta nueva forma pragmática existencial crítica, donde el docente se comprometa precisamente con ese destino del hombre y la tierra, es decir, reconocer que la matemática puede ser útil para dar respuesta a múltiples escenarios y a múltiples problemas, donde inclusive pues se deje de lado ese riesgo constante de afectar el ambiente, de afectar las condiciones climáticas y sea más bien una herramienta para la solución. Pero esto, pues por supuesto, debe ser reconocido desde la propia realidad que circunda a cada estudiante. Cada escenario es particular, cada escenario, digamos, ofrece formas diferentes de apreciar la vida. Por tanto, pues cada escenario le dará la posibilidad al investigador y al docente de generar nuevos conocimientos. Esto es importante porque de una u otra manera esa práctica crítica supera un poquito lo que es el pragmatismo reflexivo para ir a la búsqueda de soluciones. No solamente debemos reflexionar sobre qué ocurre a nuestro alrededor, sino cómo nuestros propios conocimientos y los conocimientos que están siendo desarrollados a nivel escolar se ubican dentro de los contextos no escolares para dar respuestas a un mejor destino deseado por el hombre en su contexto terrenal. También es válido pues reconocer tres elementos sustanciales dentro de la teoría que ofrece Rodríguez, y es justamente que tenemos presentes tres instantes sustanciales dentro de lo que es tanto la educación como la investigación. Rodríguez plantea entonces tres fases. El primer momento es el analítico, que consiste en la interpretación y teorización de la problemática extrayendo ideas, porque no podemos pretender investigar en el campo de la educación matemática si no interpretamos exactamente cuál es el fenómeno al cual nos queremos acercar y si no tenemos un conocimiento profundo de todos los aspectos teóricos que se encuentran detrás de estos planteamientos. Un segundo momento que debe caracterizar todo proceso didáctico e investigativo es el empírico, porque se requiere una interpretación de la complejidad de las categorías y su práctica en la educación matemática. Reconocer en cada investigación y en cada proceso
cuáles son las categorías a priorísticas que realmente pues, nos van a mover como investigadores y pues por supuesto que van a establecer un primer camino o un primer sendero a transitar. Ya después de tener estas categorías, nosotros podremos avanzar sucesivamente justamente en este proceso de indagación profunda, de indagación reflexiva y pues de interpretación crítica de esa realidad. Y un tercer momento, que es al cual ella llama momento propositivo, que define como la prefiguración de la teoría de colonial planetaria en la educación matemática de colonial transcompleja. Entonces allí, justamente bajo el basamento de esta teoría propuesta por Rodríguez, pues se aspira a generar un conocimiento que se vincule justamente con estas necesidades planetarias, con las necesidades transcomplejas que enmarcan la vida del estudiante y con los requerimientos ecosóficos diatópicos que están inmersos en cada fenómeno. Por supuesto que entender estas realidades desde esta mirada, pues se hace un poco extraño, un poco difícil en un primer momento, porque nos hemos encasillado en procesos de investigación que pues son un poco lineales, son procesos que nos encorsetan, por decirlo de alguna manera, en unas visiones rígidas, en unas visiones que son poco amplias y por supuesto que dejan un retrato poco denso de la realidad. Ahora bien, si nosotros intentamos revisar otra razón de las que Rodríguez expone para sustentar la necesidad de hacer uso de este enfoque, pues podríamos decir que es válido hacer mención a esa crisis colonial de la educación matemática. Ella alega que justamente esta educación matemática de carácter tradicional, pues ha sido colonizada en sus métodos y estrategias, generando exclusión y elitismo. Hace un llamado entonces a que se reconozca un poco más todos estos saberes propios de cada contexto singular, inclusive una nueva observación y visión de lo que son los conocimientos ancestrales en estos contextos particulares de orden, puede ser indígena, puede ser rural, para que se rescaten estos conocimientos y se fusionen armónicamente con todo lo que la nueva ciencia pues ubica como posibilidades y herramientas para el ser humano. Ella habla de que hay tres elementos fundamentales, pues que determinan la necesidad de luchar contra estas, digamos, ventanas que ocultan la posibilidad de mirar más allá de las fronteras de la educación matemática y que son estas tres. En primer término, la colonialidad política, porque ella alega que muchas veces las formas de enseñanza se alejan de los intereses propios de las comunidades y de los seres que hacen vida en un contexto y se promueve solamente la subordinación o la sumisión a ciertos contenidos, disminuyendo la capacidad del estudiante para indagar, para reflexionar, para aprender en función de sus propias necesidades. También alega que existe una colonialidad epistémica porque ella invalida el conocimiento empírico y cultural, imponiendo una visión eurocéntrica. En todo caso, pues muchas veces se descartan, tanto en la enseñanza como en la investigación, muchos aspectos de orden propio, auténtico, antropocéntrico, antropológico, de manera que se desconocen esas realidades y la naturaleza de la matemática, aparte de ser abstracta, es ser aislada del conocimiento propio de ellos, de los estudiantes y de sus necesidades. También se habla de una colonialidad axiológica que deshumaniza al discente, anulando su valor y sus proyectos de vida. Por tanto, es importante que Rodríguez pues, puntualice sobre este llamado y sobre esta necesidad de reconocer el valor antropológico de la matemática para rescatar las necesidades propias de los estudiantes, inclusive las necesidades propias de los docentes como investigadores y didactas. Por tanto, hay que buscar la manera de romper esta deshumanización y también luchar contra
la monumentalización de la matemática, que ha sido un fenómeno que desde la teoría antropológica de lo didáctico ha sido demandada desde décadas atrás. Entonces, estos son los tres aspectos esenciales que pues ella lanza a la palestra para poder abordar este tema. Luego habla de una colonialidad praxeológica porque impone hábitos ajenos que no están precisamente vinculados con las prácticas propias de orden didáctico o investigativo, porque ellas invisibilizan las prácticas y costumbres propias de los pueblos. También habla de la colonialidad cosmogónica porque promueve el pensamiento fragmentador separando la matemática de la vida y que esta ha sido una de las debilidades que pues más se ha valorado como punto de investigación a lo largo de las últimas décadas. Y la colonialidad lingüística porque impone nociones eurocéntricas desmitificando las matemáticas del sur. En este caso, esta investigadora, esta doctora Rodríguez, pues procura rescatar la matemática desde los saberes propios de los pueblos, desde los saberes propios de los contextos, donde inclusive la lingüística propia de los pueblos indígenas sea rescatada y se valore esto como punto de anclaje para nuevos conocimientos. Entonces no son, digamos, aspectos utópicos, son aspectos que permiten es hacer un poco más humano y más cercano el conocimiento matemático. Así, finalmente, pudiéramos indicar que si ella pretende ir hacia una teoría de colonial planetaria, pues justamente este llamado que está haciendo es a la liberación de la ciencia matemática, porque lo considera que es un proceso fundamental, pero también porque esta liberación pues permite reconocer su esencia ecosófica y su papel en la formación ciudadana más allá del contexto en el cual se desarrolla este proceso formativo. Hablamos de dos aspectos esenciales: la liberación de la matemática, porque según ella, su apellido es la humanidad y debe ser enseñada con mente, cuerpo y corazón. Pero también reconocer este complejo mundo en el cual nos estamos involucrando diariamente, porque se trata de un sistema que es muy complejo, que tiene múltiples aristas, y allí hay que reconocer también las creaciones originarias. Entonces hay que salvaguardar estos patrimonios culturales dentro de esta transcomplejidad para poder establecer lazos de acercamiento a sus conocimientos previos y a partir de allí, pues tener el enlace hacia los nuevos conocimientos. Se busca entonces una matemática para todos, donde el rol del docente se vincule con la promoción de la investigación, de la matemática en la vida, en la ciudad y en la cultura. Y también se busca que el ser humano recobre su autonomía en la construcción de la matemática. Esto es importantísimo, revalorar otra vez al individuo. Y por supuesto, reconocer la interculturalidad para desarrollar una enseñanza inclusiva y respetuosa de la diversidad sociocultural. Dicho esto, pues tenemos ya un conjunto de conclusiones y un conjunto de posibilidades de apertura a nuevos conocimientos, las cuales se resumen aquí. En primer momento, pudiéramos decir que esta perspectiva que nos propone la doctora Rodríguez, pues está en un camino que nos dirige a que los procesos decoloniales realmente se reconozcan como urgentes.